Ahora el tema es SUNAT y el acceso a información de cuentas bancarias con más de 10.000 soles. Y hay gente que se ha rasgado las vestiduras y ha saltado hasta el techo. ¿Qué significa esto exactamente? Esto es una aplicación de un convenio internacional que se llama el Plan BEPS. Dentro de sus acciones, que son 15, hay una que es el intercambio automático de información. Este intercambio automático de información se aplica en 135 países o jurisdicciones, del cual el Perú se adhirió en el 2018. Significa en términos prácticos Que es un cambio a nivel internacional. Esta no es una norma peruana, no es una creación de SUNAT, no es una creación del Ministerio de Economía y Finanzas, del presidente Vizcarra, no. Es un cambio internacional que se está haciendo para luchar contra la evasión. Ya, pero lo que se dice es que es una intromisión en el secreto bancario, que es una violación de la ley. ¿Qué le respondes a quienes formulan ese tipo de críticas? Tú eres un periodista muy acucioso y tienes muchos años dándonos la noticia. Vamos a detallar en exclusiva para los amigos de Exitosa qué es el secreto bancario. Si las personas dicen que José Verona tiene en el BCP 1 millón de soles, ¿viola el secreto bancario? La respuesta es que no, porque tiene que estar mi número de cuenta. Si una persona dice, el doctor José Verona tiene 1 millón de soles en la cuenta 20, 30, 50, ¿viola el secreto bancario? No, porque tiene que decir el banco. Entonces, el secreto bancario tiene una naturaleza jurídica y está compuesta por 4 elementos: número de cuenta, nombre de la persona, fecha del movimiento y monto del movimiento. Si yo no tengo fecha del movimiento y monto del movimiento, no violo el secreto bancario. Acá los bancos no le van a entregar el estado de cuenta, los movimientos a SUNAT. Lo que van a entregar son los totales, los saldos mensuales, los promedios mensuales. Por tanto, no transgreden el secreto bancario. Ahora, pero SUNAT no tiene ya acceso a esa información. O sea, es decir, todas las operaciones bancarias, o sea, precisamente ese es el sentido de la bancarización, ¿no es cierto? Que el movimiento del dinero se formalice y pueda ser a partir de eso auditado por las autoridades correspondientes. Lo que tenemos en el Perú es el ITF, el Impuesto a las Transacciones Financieras. Esa es una creación peruana. Acuérdate que el cerebro creador del intercambio automático de información es la OCDE. Esta es una norma internacional que jamás tuvo en cuenta si en el Perú existía el ITF o no. Es más, para hacerte claro, Nicolás, la información que va a recibir SUNAT de los bancos peruanos es el 1% de la información que va a recibir, porque el 99% viene de bancos extranjeros. La cuenta que Nicolás Lucar tiene en Israel, la cuenta que José Verona tiene en Estados Unidos, la cuenta que Perico Los Palotes tiene en Alemania. Basta que seas residente peruano o nacional peruano para que 135 países y jurisdicciones en el mundo le informen a la SUNAT. O sea, si un narco tiene 80 millones en Mónaco, ya fue. SUNAT se va a enterar. SUNAT se va a enterar de todos modos. Es decir, si un corrupto tiene 120 millones en Panamá, SUNAT se va a enterar. Yo he escuchado muchas personas, o sea, me da pena lo que está pasando, porque la gente está desinformada, no está bien asesorada, no está bien orientada. Ayer he visto largas colas en los bancos, gente sacando su dinero. Los miro y me río. Al sacar el dinero están marcando el ITF. Lo único que hacen, o lo único que han hecho ayer es acelerar que SUNAT se entere del dinero que tuvieron. Claro. Ahora, el tema es que, ¿qué implicancias tiene? O sea, desde el punto de vista, porque acá hay dos temas, ¿no es cierto? Controlar lo que podríamos definir en términos genéricos como lavado de activos, es decir, gente que tiene dinero cuyo origen no puede justificar, ¿no es cierto? Pero en el otro lado está el tema de en qué medida le sirve esto a la SUNAT para mejorar la recaudación. Exitosa.
de todas maneras, en un país donde tenemos una informalidad bárbara del 72%, esto va a mejorar la recaudación sí o sí. Y fíjate de quién, de las personas que tienen más de 10.000 soles en las cuentas. Entonces, pobrecitos no son personas que han hecho el dinero al margen de los controles tributarios, al margen de la ley, sin pagar impuestos. Claro, pero eso no puede provocar, como tú has señalado, la desbancarización, es decir, aumentar la... Claro, ese es el problema para la gente que no puede justificar cuál es el origen del dinero, porque ¿cómo depositas tú el dinero? Porque te pagan por un trabajo que has realizado, si es sueldos, honorarios, o por un servicio, por la venta de un producto, y tú has emitido una factura, entonces te pagan, y eso se bancariza y va, ¿no es cierto?, a través del sistema. Pero la gente que se preocupa, ¿cuál es? La que tiene dinero en el banco y no tiene cómo justificar de dónde lo sacó, digamos. Efectivamente has dado en el clavo. El día de ayer creé un hashtag que es numeral, preocúpate si no tienes sustento, para calmar un poco a las personas, porque las personas, doctor, mi sueldo son 12.000 soles, la SUNAT me va a multar. No, amigo, basta que tú tengas un contrato, una boleta de pago, una factura, una boleta, un contrato de préstamo, un documento que sustente el origen legal del dinero, se acabó. Entonces, ¿quién se tiene que preocupar? Preocúpate si no tiene sustento. Es el hashtag que ayer se creó y está siendo divulgado para darle un poco de tranquilidad a las personas de que solo se tiene que preocupar el que no tiene sustento. Por ejemplo, la persona que, no sé, se dedica a vender ropa y todos los meses vende 50.000 soles, pero no tiene RUC y no paga la SUNAT, esa se tiene que preocupar. Tiene que tocar las puertas, toc, 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 de un estudio de tributaristas que le ponga en orden su situación. Porque caso contrario va a venir SUNAT y lo va a reventar, porque todos los meses vende 50.000 soles y no paga impuestos a la SUNAT. De acuerdo. Es decir, pero esto, claro, la intención es recaudar más, en el caso específico de la SUNAT, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista del lavado de activos es otro tema, pero desde el punto de vista de la SUNAT lo que buscan es detectar quién está evadiendo o eludiendo el pago de impuestos de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es finalmente la intención. Ahora, ¿no va a ser contraproducente? Pregunto yo, José. Mira, vamos a hablar de cifras prepandemia. La bancarización en el Perú era del 33% prepandemia y llegó a bordear el 50% post-pandemia, porque la gente tenía miedo de tocar el papel, porque el papel es un conductor del COVID. La gente tenía miedo de salir de su casa, entonces todas las operaciones han sido hechas por medios bancarios. Entonces, la gente ya se acostumbró a comprar y vender por medios bancarios. A partir de esta norma, ¿va a caer la bancarización? Quizás un poco, pero después de 1 o 2 meses se va a normalizar. Porque los proveedores están a decir un ratito, yo no te vendo las zapatillas si no me depositas en tu cuenta. Tú no vengas con plata porque yo no quiero ni verte, yo te mando por el courier. Y los clientes también, señor, paguen en efectivo, no, estás loco, dame tu cuenta. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos quedamos sin el audio final de José Verona. No podemos recuperarlo, ¿no, señora Magariño? Bueno, una pena. Una pena. José Verona, tributarista, ha estado en la línea. Como él dice, lo que se tienen que preocupar son los que no tienen cómo justificar el origen de los ingresos, de los dineros que tienen en el banco. Y si retiran el dinero, están dejando una señal de que precisamente lo están haciendo preocupados por esto. Sí, tenemos que terminar, José. Una frase final, por favor, para tu campaña. Preocúpate si no lo puedo justificar. Exacto. A todas aquellas personas que no tienen sustento del dinero que tienen en cuentas bancarias, contáctense inmediatamente con profesionales como Grupo Verona, porque la SUNAT ya te detectó. Y hay que evitar que te pongan altos impuestos y altas multas. Guerra avisada no mata gente.